Hola chicos, espero que estén muy bien, Dios me los bendiga siempre y bueno, les mando un fuertísimo abrazo, espero estén de verdad muy bien, ¿ok? Hoy es un día maravilloso en el cual, bueno, hay que agradecer, hay que básicamente aprender a valorar lo que tenemos, a valorar lo que somos, a valorar lo que también podemos ser y a valorar precisamente a personas que están a nuestro alrededor, que también son importantes para nuestro crecimiento, ¿ok? No solamente como crecimiento por temas materiales, que es importante también, sino también en la parte interna, como el amor, como el cariño, ¿ok? Todas esas cosas que nos permiten conectarnos mucho más y tener mejores relaciones, principalmente eso. Hoy te quiero hablar de un tema muy particular que yo sé que a la mayoría de las personas les pasa, nos pasa, mejor dicho, y que de alguna u otra forma buscamos la manera de estar mejor. Y hay diferentes personas donde reaccionan de forma diferente. Y ese tema tiene que ver directamente con la tristeza, ¿ok? Cómo combatirla, cómo hacer que la tristeza no me domine, cómo hacer que la tristeza no se relacione como por ejemplo con la ansiedad, con la depresión, con la desesperación, con la frustración, cómo hacer para salir de ella, pero también para reconocerla, ¿sí? Para aceptarla y transformarla. Estos tres procesos que les voy a decir, básicamente, nos lleva también a entrenarnos para superarla, no para que no exista, porque la tristeza siempre va a estar, ¿ok? Es como el miedo. Y hay veces que la tristeza aparece de un momento a otro y que además de eso, ¿ok? Pueden pasar en circunstancias que ni te imaginas. Y eso es algo que no podemos controlar. Lo que sí podemos controlar es cómo actuar con ella, ¿sí? Cómo hacer que ella de alguna u otra manera no se quede en nuestras vidas, pero tampoco siendo indiferente cuando aparezca, porque también eso nos hace ser humanos, ¿ok? Pero hay muchas cosas que les puedo decir con respecto a esto. Recuerden que no soy psicólogo, recuerden que no soy psiquiatra, recuerden que de alguna u otra forma yo les voy a ir guiando según lo que yo he vivido como experiencia de vida. Sobre todo en cada una de las experiencias de calle que yo he tenido. Y esto nos lleva directamente a entender mucho más lo que hace o cómo funciona el ser humano. Pero sí les puedo decir que también sí se los voy a decir directamente, valga la redundancia, desde Dios, ¿ok? Desde esa relación bonita que tengo con Él, desde esa relación genuina y auténtica que he desarrollado con Dios Padre, Jesús y el Espíritu Santo, que para mí ha sido maravilloso, porque ellos han sido clave fundamental, pilar fundamental para yo tener una vida diferente, para yo entender mucho más, para aceptar mucho más y para transformar mucho más, ¿ok? Y para mí la mayor inspiración en todo eso ha sido Jesús, porque Jesús vino a mostrarnos acá lo que nosotros podíamos ser, sentir, tener, no tener. O sea, Jesús no, para mí Jesús es todo eso que nosotros somos y que de alguna u otra manera nos ha guiado para tener una mejor vida, ¿ok? Sobre todo las personas que saben, que han sentido a Jesús y que entienden su contexto, seguramente han experimentado esa experiencia de vida, ¿sí? Y según los niveles en los que estemos, cada uno, porque eso sí también hay que entenderlo. Pero bien, la tristeza cuando aparece, ¿qué hacemos? ¿Por qué nos sentimos tristes? ¿Por qué de alguna u otra manera eso, o sea, aparece de la nada? Por ejemplo, ayer te acostaste súper feliz, agradecido y de repente te levantaste y te levantaste con un ánimo que, ay, no me quiero levantar, no quiero tener como, no quiero ir a trabajar, no quiero hacer lo mismo. Y bueno, todo eso puede aparecer, ¿ok? Lo que pasa es que muchas veces, por ejemplo, estamos acostumbrados a las estimulaciones rápidas, ¿ok? Y seguramente eso pasa cuando sobre todo tienes metas por alcanzar, objetivos por alcanzar,
o que te gustaría que las cosas fuesen como a ti te gustaría que fuesen. Y resulta que no siempre es así. Y eso también hace que nosotros salgamos de nuestra zona de confort. Desde lo que yo entiendo, básicamente, y de lo que yo he experimentado, cuando tú sales de la zona de confort en la que estás acostumbrado, de alguna u otra manera eso te está llevando a crecer. Y sí, efectivamente es así. Pero esa incomodidad que te va a generar, obviamente, te puede hacer sentir triste, puede hacer sentirte frustrado, puede hacerte sentir que estás haciendo algo diferente, evidentemente, pero que no es tuyo, que es como que si estuvieras aprendiendo, que es como que si te sientes vulnerable. O sea, hay una serie de cosas que pueden pasar que te pueden generar esa tristeza, ¿ok? Sobre todo cuando estás trabajando por algo que no te está generando resultados rápido. Y muchas veces estamos enfocados en el resultado y no aprendemos a disfrutar el proceso, a entender el proceso de las cosas. Como por ejemplo, no sé, vamos a poner este ejemplo. Yo doy clases de baile, ¿ok? Y enseño a un alumno un determinado paso, pero el alumno no le sale el paso. Entonces el alumno se empieza a frustrar, ve que sus compañeros sí les da el paso y de alguna u otra manera todos están fluyendo, pero él no, ¿ok? Entonces lo que él quiere es tener el paso rápido para estar igual que sus compañeros. Obviamente hay un tema de comparación. Las comparaciones pueden ser buenas y no tan buenas, ¿ok? Todo depende. La competencia para mí es buena, siempre y cuando sea sana, porque eso hace que si tú y yo estamos compitiendo por algo, saquemos lo mejor de nosotros y podamos crecer, ¿ok? Y no se trata de ser mejor que el otro, sino ser mejor que uno mismo. Y eso es lo que realmente hace una buena competencia, ¿ok? Si yo la competencia la hago precisamente para que te vaya mal, no va a estar bien. Pero sigo, para no desviarme tanto. Entonces el chico está o la chica están básicamente frustrados porque no le sale el paso. Entonces se van a casa, todo el mundo está feliz porque le salió el paso, pero el chico no. Entonces el chico se empieza a sentir triste. ¿Por qué? Porque los demás sí, porque yo no. ¿Ok? Y se comienza a cuestionar muchas cosas. Desde ahí comienza, por ejemplo, un tema de comparación con los demás. ¿Ok? Cuando eso te puede generar una tristeza. Entonces tú al día siguiente tienes que volver a ir a la clase a volver a practicar el paso. Entonces el paso lo vuelves a practicar pero no te vuelve a salir. Entonces obviamente te frustra mucho más y te da mucha más tristeza dependiendo de cómo la manejes. ¿Ok? Y eso te va a llevar básicamente a sentirte en esa sensación. Ahora, cuando tú te sientes triste, ¿ok? Es inevitable. Pero eso quizás es lo que está haciendo, ¿ok? Si te enfocas en eso, es lo que está haciendo que no avances. Quizás. Pueden haber otras cosas. Pero cuando tú te concentras en que te va a salir el paso y te sale, ¿ok? O sea, te enfocas en eso, seguramente la tristeza va a ser mínima, ¿ok? Porque puedes que no te salga el paso como tú quieres, sino como lo vayas sacando. O sea, hay niveles de niveles, sobre todo en el baile. Pero lo que te quiero decir con esto es que, primero, las comparaciones es una de las cosas que pasa hoy en día en la vida. Todos queremos tener lo que tiene el otro, pero es rico, es divino, pero nadie está dispuesto a pagar el precio de eso. Y cuando tú comienzas a pagar el precio de eso, te vas a salir de tu zona de confort. Y eso te va a llevar a una incomodidad. Y esa incomodidad también te puede hacer estar triste. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estás trabajando por algo que quieres. Y también debes comprender que cada quien tiene su tiempo y cada quien tiene sus propias circunstancias. Entonces cuando aparece esa tristeza, ciertamente es válida. Yo le invitaría a tomar un café, decirle, vente, vamos a hablar, ¿qué pasa? ¿Por qué me siento triste? ¿Qué está pasando contigo? ¿Por qué yo me siento así? ¿Hacia dónde me estás llevando? ¿Ok? Te reconozco, o sea, reconozco que estás acá, ¿ok? Pero también una de las cosas que puedes hacer es aceptar que esa tristeza está ahí, pero que eso no es parte de una residencia en tu vida. Eso quiere decir que no puedes, que tú tienes la capacidad de decir que esa tristeza no tiene por qué quedarse durante el día o durante una semana o durante un tiempo, ¿ok? Tú tienes también la facultad de decir, bueno, mira,
está bien, bienvenida, tal, te tomas un café con ella, pero ya tú sabes que eso puede cambiar. Ahora, ¿qué es una de las cosas que alimenta la tristeza? Cuando, por ejemplo, tienes mucho tiempo libre y empiezas a pensar en cosas como, por ejemplo, uy, me siento triste, siento que no puedo más, siento que, wow, mira cómo los demás avanzan, mira cómo yo no puedo, o sea, no sé hasta cuándo, ya no sé hasta qué momento tengo que seguir. Y todo ese tipo de lenguajes obviamente va alimentando mucho más la tristeza, porque la tristeza no solamente llega para enseñarte algo en particular, sino la tristeza te llega también es para ponerte a prueba, ¿ok? O sea, la tristeza de alguna u otra forma aparece como una dificultad en tu vida para que tú puedas salir de ella, ¿ok? Y afrontarla. Pero también no haciéndola enemiga, porque imagínate que pelearas con ella todo el tiempo, seguramente volvería a aparecer, ¿ok? Entonces son ese tipo de cosas que uno tiene que aprender a ver, uno tiene que aprender a dominar. Y eso lo hacemos por medio de un entrenamiento. Así como yo les dije anteriormente en un video, nosotros entrenamos físicamente, pero también podemos entrenar mentalmente. Y para mí, de todas las cosas que yo he practicado hasta el momento, entrenar la mentalidad es clave para tener una vida diferente. Entonces, la actitud que tú tengas ante la tristeza, la desesperación, la frustración, es algo que está ahí que tienes que superar, ¿ok? Y tenemos que acostumbrarnos a ser fuertes, porque las aflicciones y los problemas siempre van a estar. Entonces, dependiendo de cómo tú seas, dependiendo de cómo tú tomes decisiones para afrontar cada una de esas cosas, tu vida podrá tener un sentido muy diferente a cuando aparece la tristeza, ¿ok? Entonces, la tristeza, la tristeza muchas veces aparece en temas que son inevitables, que tú no puedes controlar, como por ejemplo la muerte de un familiar, un accidente, cosas que son de momento y que tú dices, wow, ¿en qué momento pasó esto? ¿Y cómo me cambió la vida? ¿Ok? Eso es inevitable. Como te digo, hazla pasar a tu casa, dile, mira, bueno, vamos a hablar, sí me permito sentirme así, pero yo siento de alguna u otra manera que esto debe cambiar, porque yo tengo que aprender a ser alegre todos los días y tener una actitud diferente a la vida, porque la vida muchas veces funciona como un karma. Entonces, como tú pienses, como tú sientas, como tú creas, de alguna u otra manera tú vas a traer todo ese tipo de cosas, tanto bueno como malo. He escuchado una frase que dice que la mente subconsciente, por ejemplo, o la mente en sí, no tiene estado de ánimo, no tiene sentido del humor, básicamente. O sea, tú piensas algo bueno y se te va a materializar, pero también piensas algo malo y también se va a materializar, ¿ok? Y yo doy fe de eso porque en algún momento de mi vida estuve en un desierto donde pensaba cosas que me podían pasar por un trauma que viví y lo superé, ¿ok? Pero esa forma de pensar me llevó directamente a ese resultado. Y ahí comprobé que ciertamente lo que tú piensas lo atraes. Entonces, es mejor que te hagas amiga de las cosas que no son tan buenas, no para que se queden, sino para entenderlas, ¿ok? Como por ejemplo la tristeza. Cuando te sientas desesperado igual, cuando te sientas frustrado igual, cuando sientas cansancio igual, pero también tienes que acostumbrar a tu mente a darle un lenguaje diferente. Por ejemplo, yo antes decía, uy, estoy muy cansado, y repetía eso constantemente. Entonces cuando venía a ver, tenía problemas con mi relación de pareja, tenía problemas para dormir, no quería levantarme temprano, todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque mi mente ya se estaba acostumbrando a entender que como estaba muy cansado necesitaba descansar, entonces necesitaba aislarme, necesitaba dormir más y realmente no era eso. Entonces además de eso me daba como una pesadez estar trabajando, no por el trabajo en sí, sino porque yo estaba acostumbrando a mi mente a decir ese tipo de cosas. Entonces yo decía, no, bueno, eso tiene que cambiar. Y empecé a darme un lenguaje diferente. Pasa lo mismo con la tristeza, ¿ok? Y que la tristeza puede ser el punto de partida para muchas personas, para que empiece la desesperación, la ansiedad, básicamente la depresión, todo eso. Y cuando tú la detectas rápido, tú puedes entrenarla, ¿ok?
para que no se quede un estado de residencia en tu vida y tú la puedas de alguna u otra manera no eliminar, porque como les digo, hay cosas que ustedes no pueden controlar o que nosotros no podemos controlar, pero sí controlarla, ¿ok? Y controlar sobre todo lo que pensamos y cómo nos hablamos. Si yo, por ejemplo, estoy mucho tiempo libre, para una de las formas de combatir la tristeza y básicamente la frustración y todo ese tipo de cosas es buscar qué hacer, sobre todo cosas que me puedan entretener, pero también que me puedan formar. Sí, porque de entretenimiento, si le hablo de entretenimiento, entonces nos vamos a poner a ver las redes sociales, cosas que te pueden gustar y te pueden llevar a elevarte muy bien, pero algo que puede ser muy momentáneo. Entonces ves las redes sociales, entonces aparece quizás algo que te hace compararte o algo que te ponga más triste, entonces te vas a poner mucho más triste. Y no es lo que quiero es que te entretengas con algo que te pueda gustar, que te pueda hacer sentir diferente, ¿ok? Y una de las cosas que, por ejemplo, yo hago para combatir eso es ponerme a trabajar. ¿Por qué? Porque el trabajo también me ayuda muchísimo, ¿ok? A salir de ese estado. Y no porque sea indiferente, como les digo, sino porque eso también hace que no me quede encerrado en esa tristeza, sino que siga adelante. Y el trabajo es una de las herramientas benditas realmente para poder salir adelante en cualquier circunstancia. Y les digo, por ejemplo, hace básicamente 15 años se murió mi papá. Y mi papá, cuando muere, fue muy difícil, no solamente para mí, sino para toda la familia. Y todo eso se vuelve muy engorroso, sobre todo cuando hay una muerte de una persona tan importante en la familia. Entonces, ¿qué hice yo en ese caso? Seguí trabajando. Yo no suspendí clases, no suspendí nada. ¿Por qué? Porque imagínate quedarme sin hacer nada en la casa, o buscando qué hacer, o pensando en qué extraño y qué, o sea, ese es un dolor que evidentemente también debes vivir, pero yo estaba seguro que lo iba a vivir y ya lo estaba viviendo, pero no podía darle tanto tiempo como, por ejemplo, no sé, 48 horas acostado en una cama tirado, porque eso no me iba a alimentar bien mi alma, ni mi corazón, ni mi vida. Además que yo comprendo que la muerte, más que una decisión, más que una etapa definitiva de una persona, ¿ok? Eso yo lo veo como una transición a otro plano. Y el alma siempre vive, solo que el cuerpo es el que básicamente deja de vivir. Pero el alma siempre vive. Entonces yo veo la muerte muy diferente. Y eso también me lo enseñó mi papá. Entonces, como ese tipo de cosas yo la aprendo, también la adhiero hacia mi vida, pero también la enseño. ¿Por qué? Porque es tan importante que nosotros los seres humanos comprendamos y tengamos conocimiento de las cosas. Porque a veces también sufrimos y a veces nos entristecemos por cosas que realmente desconocemos a nivel de concepto o a nivel de conocimiento. Porque muchas veces somos ignorantes a muchas cosas. Entonces, cuando ya no eres ignorante a eso y cuando puedes darle un sentido a tu vida muy diferente, de comprender cómo funciona la vida, créeme que la vida te va a cambiar. Las percepciones, la realidad, todo eso te va a cambiar. Entonces la tristeza yo la combato directamente con el trabajo. Es una de mis herramientas. A lo mejor hay personas que se van a la playa o van de rumba o hacen otro tipo de cosas. Yo no lo puedo juzgar, sino que a mí, desde mi posición, quizás a mí eso no me funcionaría, excepto viajar. Pero yo lo hago con trabajo, además que conecto también directamente con el tema del servicio y del sentido de vida. Entonces me mantengo en mi propósito y sigo avanzando. Obviamente hay muertes que son diferentes. No es lo mismo que se muera tu mamá a que se muera un perro. No sé, o sea, es muy diferente el dolor. Pero lo que te quiero decir con esto es que tú puedes fortalecerte. Fortalecerte con conocimiento, con entrenamiento, ¿ok? Con intención y desde lo que tú puedas controlar. Como hay cosas que no podemos controlar, entonces eso aparecerá en el transcurso de nuestras vidas y ahí estaremos preparados para avanzar y para crecer y para seguir. Y también tienes que aprender a escucharte a ti.
porque también nos entristecemos, porque nos dejamos contagiar de creencias negativas de otras personas, porque hay personas que muchas veces están para subestimar o para básicamente no creer en lo que tú estás diciendo. Y ojo, cada quien tiene su libertad de hacer y creer lo que quieran, pero por eso tienes que aprender a escucharte a ti. Entonces la tristeza básicamente es algo que no puedes controlar, pero que tú sí puedes entrenarte a ti para fortalecerte y saberla dominar, ¿ok? No siendo indiferente, sino que permitiéndote sentirla, pero ya tú sabes que eso no es un estado de residencia. Así que bueno, chicos, de verdad les mando un fuerte abrazo, y cuídense mucho y sean felices. Aprendamos a vivir alegres y tener metas y objetivos que podamos alcanzar y tener paciencia y disfrutar todo ese proceso para lograr siempre lo que queremos. Así que no quiero show, recuerden que el show lo monto yo. Les mando un fuerte abrazo, chicos, Dios me los bendiga.